que comienza el terror. La mulata de Córdoba. Leyenda mexicana de la época colonial. Extractada. Córdoba es una hermosa ciudad edificada sobre un pequeño montículo que surge en medio de cafetales, a los que prestan sombra protectora a las anchas y verdes hojas de los plátanos. Sus huertos son fértiles y fecundos en varias frutas, que materialmente doblegan con su peso a los árboles que las producen. Entre estas frutas son características los delicados mangos de Manila y aromáticas pomas rosas. Su clima es cálido y húmedo, y durante los meses de febrero, marzo y abril, el viento sur que sopla eleva la temperatura, mientras que en octubre los nortes, con su cortejo de menudas lluvias, la hacen descender. Córdoba fue fundada ya por los primeros años del siglo XVII. Cuenta la tradición que hace más de 2 centurias, y en esta poética ciudad de Córdoba, vivió una célebre mujer, una joven que nunca envejecía a pesar de sus años. Nadie sabía hija de quién era. Todos la llamaban la mulata. En el sentir de la mayoría, la mulata era una bruja, una hechicera, que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba todas las noches, pues muchos vecinos aseguraban que al pasar a las 12 por su casa, habían visto que por las rendijas de las ventanas y de las puertas salía una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara aquella habitación. Otros decían que la habían visto volar por los tejados en forma de mujer, pero despidiendo por sus negros ojos miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. De ella se referían prodigios. Cuando apareció en la ciudad, los jóvenes, prendados de su hermosura, disputábanse la conquista de su corazón, pero a nadie correspondía, a todo desdeñaba, y de ahí la creencia de que el único dueño de sus encantos era el Señor de las tinieblas. Empero, aquella mujer siempre joven frecuentaba los sacramentos, asistía a misa, hacía caridades, y todo aquel que imploraba su auxilio la tenía a su lado. En el umbral de la choza del pobre, lo mismo que junto al lecho del moribundo. Se decía que en todas partes estaba, en distintos puntos y a la misma hora, y llegó a saberse que un día se la vio a un tiempo en Córdoba y en México. Tenía el don de la ubicuidad, dice un escritor, y lo más común era encontrarla en una caverna o en un cuarto de vecindad, sencillamente vestida, con aire vulgar y sin revelar el mágico poder de que estaba dotada. La hechicera servía también como abogada de imposibles, las muchachas sin novio, las jamonas pasaditas que iban perdiendo la esperanza de hallar marido, los empleados cesantes, las damas que ambicionaban competir en túnicas y joyas con la virreina, los militares retirados, los médicos sin enfermos, los abogados sin pleito, los escribanos sin protocolo y las jóvenes sin fortuna. Todos acudían a ella, todos la invocaban en sus cuitas, y a todos los dejaba contentos, hartos y satisfechos. Por eso hoy, cuando se solicita de alguien una cosa difícil, casi irrealizable, es costumbre exclamar: no hay como la mulata de Córdoba. La fama de aquella mujer era grande, inmensa. Por todas partes se hablaba de ella, y en diferentes lugares de Nueva España su nombre era repetido de boca en boca.
¿Qué tiempo duró la fama de aquella mujer? Verdadero prodigio de su época y admiración de los futuros siglos. Nadie lo sabe. Lo que sí se asegura es que un día la Ciudad de México supo que desde la villa de Córdoba había sido traída a las sombrías cárceles del Santo Oficio. Noticia tan estupenda, escapada Dios sabe cómo de los impenetrables secretos de la Inquisición. Fue causa de atención profunda en todas las clases de la sociedad, y entre los platicones de las tiendas del Parián se habla mucho de aquel suceso. Hasta hubo un atrevido que sostuviera que la mulata no era hechicera, ni bruja, ni cosa parecida, y que al haber caído en garras del Santo Tribunal lo debía a una inmensa fortuna, consistente en 10 grandes barriles de barro llenos de polvo de oro. Otro de los tertulianos aseguró que además de esto se hallaba de por medio un amante desairado, que ciego de despecho denunció en Córdoba a la mulata, porque ésta no había correspondido a sus amores. Pasaron los años. Las hablillas se olvidaron, hasta que otro día de nuevo supo la ciudad con asombro que en el próximo auto de fe que se preparaba, Tera saldría con Corosa y Vela Verde. Pero el asombro creció de punto cuando pasados algunos días se dijo que el pájaro había volado hasta Manila, burlando la vigilancia de sus carceleros, más bien dicha, saliéndose delante de uno de ellos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué poder tenía aquella mujer para dejar así como un palmo de narices a los muy respetables señores inquisidores? Todos lo ignoraban. Las más extrañas y absurdas explicaciones circularon por la ciudad. Quien afirmaba, haciendo la señal de la cruz, que todo era obra del mismísimo diablo, que el incógnito se había introducido en las cárceles secretas para salvar a la mulata. Quien recordaba aquello de que dádivas quebrantan rejas. He aquí la verdad de los hechos. Una vez el carcelero penetró en el inmundo calabozo de la hechicera y quedóse verdaderamente maravillado al contemplar en una de las paredes un navío dibujado con carbón por la mulata, la cual le preguntó con tono irónico: ¿qué le falta a ese navío? Desgraciada mujer, contestó el interrogado. Si tuvieras temor de Dios, si te arrepintieras de tus pasadas faltas, si quisieras salvar tu alma de las horribles penas del infierno, no estarías aquí y ahorrarías el Santo Oficio el que te juzgase. A ese barco únicamente le falta que ande. Es perfecto. Pues si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, andará y muy lejos. ¿Cómo? A ver. Así, dijo la mulata, y ligera saltó al navío, y éste, lento al principio y después rápido y a toda vela, desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo.